Hola queridos televidentes, bienvenidos a otra sesión de Docencia Innovadora. Para el día de hoy tenemos dos invitadas muy especiales que son enfermeras, que son pedagogas y que obviamente son docentes de la UNAC. Demos la bienvenida a nuestra profesora Eliana Quintero y a nuestra profesora Diana Vélez. Bienvenidas las dos a nuestro programa. Muchas gracias, Olguita, por invitarnos. Gracias por tu invitación. Muy bien, vamos a empezar el diálogo del día de hoy con la profesora Eliana Quintero, quien nos va a contar un poquito sobre esta propuesta pedagógica. Sí, Olguita, tenemos una propuesta pedagógica que denominamos pedagogía comprensiva restauradora. Pedagogía porque involucra un proceso estructurado de enseñanza-aprendizaje, el cual es recíproco, entre el docente y sus estudiantes, es decir, tanto los unos como los otros aprenden y enseñan. Comprensiva porque incorpora las competencias fundamentales del ser humano: conocer, hacer, ser. El desarrollo de estas competencias permitirá al estudiante resolver problemas de la vida cotidiana y profesional. Además, le permite ser autónomo en la toma de decisiones. Y restauradora porque implica el restablecimiento de la condición humana a su estado de perfección inicial, restituyendo la coherencia entre el espíritu, la mente y el cuerpo. De esta manera se facilita que se cumpla a cabalidad el propósito divino de su creación. ¡Qué propuesta tan espectacular! Vemos que tiene un componente espiritual muy importante y va a ser el sello distintivo de nuestra universidad. Muy bien, pasemos entonces a hablar con la profesora Diana Vélez, quien nos va a contar un poquito cuáles son las estrategias macro que se tienen propuestas para poder empezar la implementación de esta pedagogía. Claro que sí, entonces tenemos definidas como estrategias macro que facilitan la realización de la propuesta, los aprendizajes por proyectos, utilizando técnicas didácticas y activas como por ejemplo la resolución de problemas simulados, la utilización de las TIC y trabajo en ambientes abiertos que involucren o vinculen la realidad. Otro aspecto es la inclusión de competencias genéricas. Entre estas están las competencias comunicativas, la comprensión lectora y la escritura, competencias ciudadanas, pensamiento crítico creativo, entendimiento con los otros, eso significa la tolerancia, la diferencia y el liderazgo, la proactividad y la solución de problemas. Igualmente tenemos la estructuración y mantenimiento de los ejes transversales. Estos ejes son la integración de la fe, el servicio, el liderazgo y los ejes axiológicos, donde tenemos los valores como la coherencia, la fidelidad, la transparencia, el respeto y la equidad. Miren qué bien, o sea que todos estos valores que son fundamentales para nuestra institución van a estar transversales durante toda la carrera que cualquier estudiante decida cursar en nuestra universidad. Muy bien, continuamos entonces con la profesora Eliana, quien nos va a contar un poquito de las características de cada currículo, o sea, de los programas que presenta nuestra universidad. Sí, las características del currículo debe ser construido teniendo en cuenta las siguientes características: la integralidad, la flexibilidad, la pertinencia, la coherencia, transversalidad, debe ser con calidad y también mirando las competencias del mismo. Excelente. Muy bien, como bien sabemos, la investigación es un proceso fundamental de toda universidad. Por lo tanto, la profesora Diana Vélez nos va a contar un poquito cómo es este proceso investigativo de la UNAC o cómo es la propuesta investigadora de la UNAC. Bueno, de manera general entonces tenemos que toda investigación o el proceso investigativo en las instituciones educativas es la base para el mejoramiento de un proceso académico, tanto en el pregrado como en los posgrados o especializaciones. Es la forma de construir conocimiento y en esta área, pues en la universidad necesitamos fortalecerla, que nos permite integrar las actividades de clase con las actividades concretas para fortalecer el espíritu de investigación y más que todo la curiosidad del alumno para que pueda ser participativa y continua. Es decir, que la universidad pretende que cada clase tenga un componente investigativo, como una especie de pregunta cuestionadora o problematizadora, que los estudiantes tengan la intención de buscar la respuesta durante la misma clase. Es correcto, profesora, y la idea es que sea un proceso participativo donde tanto alumnos como estudiantes y profesores tengan esa motivación y tengan esa intuición a poder abordar todos los interrogantes que tenemos y que sea un proceso continuo, no solamente de un solo semestre, sino que sea un proceso que se aborde desde el inicio de la carrera hasta finalizar el proceso y poder entregar productos que realmente sean representativos para la institución académica. Maravilloso.
Cuéntanos, profe Eliana, entonces, cómo materializar esta propuesta a la luz del currículo. Bien, los cuestionamientos que debe buscar responder el docente en cada currículo son varios, pero tenemos 4 importantes. El primero de ellos es, ¿qué quiero que el estudiante realmente comprenda? El segundo es, ¿para qué quiero que lo comprenda? El tercero, ¿cómo lo involucro en esa comprensión? Y por último, ¿cómo saber evaluar que están comprendiendo realmente? Es decir, que esta propuesta pedagógica está obviamente fundamentada en unas raíces, la propuesta es el tronco y tendremos unos frutos que vamos a recoger. Cuéntanos un poco, profe Diana, cómo va a ser entonces, o cómo están establecidas estas raíces, cuáles son las raíces fundamentales o primarias que tenemos y cuáles serán los frutos entonces que vamos a recoger en este proceso. Bien, profe Olga, lo has descrito de manera muy elemental y muy clara. La propuesta pedagógica debe estar construida sobre 7 pilares fundamentales. Entre ellos tenemos los estudiantes, los educadores, el conocimiento, la parte evaluativa, el currículo, la instrucción y la disciplina. Asimismo, esta propuesta debe proyectar el cumplimiento de unos fines fundamentales o principales como son el fin primario, que hace relación a lo espiritual con Dios, un fin instrumental que hace referencia al equilibrio entre el espíritu, mente y cuerpo, y un fin último que debe dar cuenta de esa misión mediante el servicio que prestemos. Maravillosa esta propuesta, definitivamente cada vez más enamorada. Bueno, continuemos entonces sobre las herramientas que va a implementar cada docente después de haber respondido esas preguntas que la profesora Eliana nos comentó. ¿Qué herramientas va a utilizar este docente para poder llevar a cabo esta propuesta pedagógica? Bien, en cuanto a las herramientas que tenemos para desarrollar o cumplir esta propuesta, realmente son varias, ¿sí? Algunas de ellas, lo que yo de pronto alguna vez hablaba, es la clase magistral o la explicación, ¿sí? En donde vamos a tener asesorías pertinentes, clases expositivas, resolución de preguntas estimulantes para que podamos desarrollar esa curiosidad innata que tiene el estudiante. Otra estrategia es la ejemplificación, analogías ilustrativas, narración de casos de la vida real. La otra es la aplicación, es decir, estudios de casos y explicar los fenómenos. Otra estrategia es la experimentación, es decir, ir a los laboratorios al laboratorio de simulación. La siguiente es la comparación, es decir, elaboración de narrativas, de contrastes con la realidad y sociodramas. Y por último, la contextualización, es decir, elaboración de ensayos y relatorías y también sociodramas. No sé si la profesora Diana Vélez nos quiere agregar algo al respecto sobre esas herramientas. Bueno, tenemos que son herramientas fundamentales y estrategias que obviamente van en ese camino de la pedagogía comprensiva y restauradora y que deben ir dentro de un marco conceptual de ese proceso tanto de aprendizaje y de enseñanza, que siempre tenemos que tenernos cuestionamientos, preguntas e interrogantes de lo que se debe comprender, de lo que se requiere y qué aspectos el educando es el que está necesitando, el por qué y el para qué, involucradas en esas actividades a las que hace referencia la profesora Eliana, porque cada una de esas estrategias tiene a su vez un sinnúmero de actividades para poder llegar a un fin. Ya nos lo explicaba ella claramente, que cada una de esas estrategias debe tener un paso a paso, unas actividades previamente programadas, planeadas, que respondan a los objetivos y centradas específicamente en esos procesos de comprensión, donde demos muy claramente la información, donde podamos entregarle al estudiante o al participante unas didácticas, unos elementos que lo lleven a poder lograr ese tema o esa tarea, a proponer prácticas reflexivas y momentos en los que realmente se pueda hacer un juicio de reflexión y de aprendizaje, que haya mucha claridad. Tenemos que generar en todo momento motivación, tanto desde el docente como desde el estudiante, y poder tender a la resolución de problemas y de situaciones, que en últimas es lo que pretenden cada una de estas estrategias. Excelente. También habíamos hablado un poquito del proceso evaluador, o sea, la universidad también tiene que evaluar a los estudiantes y para eso pues tiene unos componentes interesantes del qué y cómo evaluar. Cuéntanos un poquito, Eliana, entonces acerca de esto. Bien, en cuanto al qué y cómo evaluar, pues debemos evaluar 3 cosas importantes, Olga, que son conceptos, procedimientos y actitudes. Mira que ahí está inmerso el ser, conocer y el hacer. Dentro de los conceptos vamos a evaluar haciendo diarios de campo, monografías, resúmenes,
pruebas de selección múltiple, mapas mentales, mapas conceptuales, cuestionarios y entrevistas. Dentro de los procedimientos, pues vamos a tener el centro de simulación y vamos a utilizar herramientas como listas de chequeo, pruebas de simulación, trabajos de campo, proyectos de investigación, experimentos y sociodramas. Y para evaluar la parte actitudinal vamos a realizar sociodramas donde vamos a poder ver el trabajo en equipo, vamos a mirar la asistencia y participación y la integración con el otro, y una herramienta muy importante que utilizamos para evaluar las actitudes y es el sociograma. Excelente. ¿Nos quieres ampliar un poquito sobre el sociograma? El sociograma es prácticamente una actividad grupal, ¿sí?, donde se mide básicamente esos componentes de interacción con el otro, ¿sí? Cómo yo me relaciono, cómo trabajo en equipo, cómo hago ese tipo de socialización con ellos. Entonces es una herramienta muy buena para... Claro, estaríamos evaluando el liderazgo, también, la tolerancia a la diferencia, la comunicación, la resolución a los problemas y a las situaciones, llegar en conjunto y en equipo a la solución puntual de un determinado problema. Sí, porque finalmente tenemos que trabajar en equipo. Claro, nuestra sociedad, nosotros somos seres sociables y eso implica que trabajemos en equipo. Sí, claro. Perfecto, como acabamos de ver entonces, la propuesta educativa de la UNAC es muy novedosa, es lo que en este momento va a marcar la parada de la universidad, ¿cierto? Va a ser nuestro camino a seguir y esperamos que con eso tengamos un sello distintivo en la sociedad, donde nuestros estudiantes sean seres holísticos, sean seres completos, con una coherencia entre su espíritu, entre su mente y entre su quehacer. Muchísimas gracias a todos por ver nuestro programa. Los esperamos en nuestra próxima sesión. Buena semana.